El folclore nórdico cuenta la historia de que existe una criatura gigante con tentáculos, que ataca a los barcos que pasan por las aguas congeladas del norte. Unos teóricos conspirativos reclaman haber encontrado al mítico Kraken nadando en las costas de la isla Decepción, en la Antártida. Usando Google Earth, este monstruo de mar aparenta medir 120 metros desde la cabeza hasta el final, con un gran parecido a un calamar gigante. ¿Existe en realidad esta criatura? Antes de mostrarles el lugar exacto donde se encuentra esta supuesta criatura mítica, les informaré de qué es el Kraken y algunas muestras reales de lo que vendrían a ser parientes cercanos del Kraken. Era un ser mitológico de origen escandinavo y finlandés. Según se contaba que el Kraken era un ser descomunal y despiadado que emergía de las profundidades del océano para destrozar los barcos de los marineros. Su tamaño tan solo es comparable al de ciertos dragones míticos, siendo en muchos casos mayor al de estos. Puede medir unos 90 metros de alto por término medio y en su máxima puede superar suposiciones, pues fueron descritos como criaturas de tamaños descomunales. Cuando se acerca a la superficie y permanece quieto se puede confundir con una isla. El Kraken se asemeja al de un pulpo gigante con numerosos tentáculos y unos enormes ojos rojos con los que controla cualquier movimiento de otras criaturas, tanto dentro como fuera de las aguas. Sus tentáculos tienen unas ventosas de unos 2 metros de diámetro o más. Tiene también 2 tentáculos especiales, recubiertos de lengüetas afiladas, que usa para atacar. Como cualquier cefalópodo, el Kraken es capaz de expulsar tinta negra para escapar de sus enemigos, aunque cuesta pensar que un ser como este necesite escapar, excepto de otro Kraken furioso. Ni el mismísimo Leviatán es comparable en fuerza o en tamaño. Los avistamientos de Kraken se llevan produciendo desde hace siglos y han sido más frecuentes en las costas del Atlántico Norte y de Noruega. De hecho, un obispo noruego describió en 1752 al Kraken, y afirmó que el negro de las aguas de Noruega se debía al mecanismo de defensa del animal. Los marineros de barcos de vela temían más que nada la aparición de este terrible ser, y vigilaban con nerviosismo las aguas profundas con la esperanza de no ver ningún burbujeo abundante, señal de que el Kraken estaba ya demasiado cerca. Cuando el Kraken aparece o emerge alguno de sus tentáculos ya no es necesario correr. Una vez ha divisado a sus víctimas se lanza al ataque, las golpea y las envuelve con sus tentáculos mientras las arrastra a sus terribles fauces. Hay rumores sobre islas tropicales que han quedado absolutamente vacías, tanto de animales como de humanos, tras el paso del malvado animal. Sus guaridas se encuentran a varios miles de metros bajo el mar y son verdaderos complejos de cavernas en los que deposita los restos de cadáveres que no ha devorado, así puede conservarlos hasta que se vuelva a despertar su apetito. El origen de la palabra, en escandinavo, Kraken significa retorcido, y en alemán der Krake significa pulpo. Hoy en día se podría utilizar esta palabra para referirnos a ciertos calamares gigantes que sobrepasan lo normal, pero más que un calamar, el Kraken viene a ser una especie muy distinta a las que estamos acostumbrados a ver o consumir. Es un ser del que sabemos poco, pues habita en grandes profundidades. Datos sobre el Kraken de hoy. En 1887 se descubrió el cadáver de un calamar gigante, que tenía una longitud de 18 metros. Hay datos sobre otro espécimen de 21 metros de largo y 275 kilos de peso en Nueva Zelanda. El diámetro de sus ventosas está entre 2 y 5 centímetros en unos tentáculos de unos de 10 metros de largo. Utilizan estos brazos para cazar a sus presas, peces y crustáceos a los que muerden con sus potentes mandíbulas. Pero aparte de cazadores voraces, también son presas para los cachalotes, que descienden a los 1000 metros de profundidad para cazar estos calamares gigantes. Allí se producen fuertes batallas. Nada comparables con el verdadero y mítico Kraken. La cueva del Kraken. Mark Menamin, paleontólogo y profesor de geología en la Universidad Mount Holyoke, afirma haber encontrado la madriguera de un Kraken, de más de 200 millones de antigüedad. En su supuesta madriguera se encuentran los restos de un ictiosauro,
que sirvió de alimento para el kraken. No hay restos del cuerpo del colosal gigante porque su cuerpo gelatinoso no ha podido dejar restos, pero sí los huesos de su presa, rotos y machacados por la fuerza de los tentáculos del kraken. Además se pueden ver tentáculos fosilizados en los restos de su presa. Quizá los kraken existieron. Si hubo dinosaurios, ¿por qué no habría un pulpo como los de hoy en día pero más grande? Podría ser. ¿Habita la Antártida un monstruoso kraken? Es lo que cree el director del portal UFO Sightings Daily, Scott Waring, informa Daily Mail. Junto a otros entusiastas de los fenómenos paranormales, Waring afirma haber avistado cerca de la isla Decepción a esta criatura que, según la mitología escandinava, habitaba en los mares helados del Mar del Norte y atacaba las embarcaciones con sus tentáculos gigantes. La longitud del kraken hallado cerca de la Antártida es de 30 metros, pero con los tentáculos podría ser de hasta 60 metros, afirma Waring después de haber empleado Google Earth para hacer sus mediciones. Con todo, no está demasiado claro el parecido entre la mancha que se percibe en las imágenes y una de estas criaturas de la mitología escandinava. Ahora viajaremos a la Antártida con la ayuda de Google Earth para ver si es cierto este hallazgo. Según los científicos, el kraken existe realmente y la especie se conocen científicamente bajo el nombre de Architeuthis, aunque solo hasta hace poco se ha conseguido capturar algún ejemplar. Desde el origen de la navegación en el norte de Europa se hablaba de una bestia terrible que con sus grandes tentáculos arrastraba a los navíos y sus tripulantes al fondo marino. Era el kraken, un animal que se creía producto de la febril imaginación de los marineros, pero que se ha demostrado real desde que empezaron a encontrarse los cuerpos varados de calamares gigantes muertos en las playas. Especies conocidas que de muy lejos se asemejan al kraken. La primera especie es el calamar gigante Omegaluria architeuthis dux, animal de aspecto parecido a una pota común, pero del que se han encontrado ejemplares hembras muertos de aproximadamente 15 metros de longitud hasta la punta de los tentáculos. Se tiene constancia de una hembra varada en una playa neozelandesa, en el año 1887, que medía unos 18 metros post-mortem y más de 250 kilos de peso. Con un diámetro de hasta 25 centímetros, el Architeuthis dux es considerado el animal con los ojos más grandes, aunque se cree que el calamar colosal podría tenerlos aún más grande. Estos calamares son el bocado predilecto de los cachalotes, los cuales descienden hasta la zona abisal, más de 1000 metros, para hacerse con su carne, dando así origen a titánicas peleas submarinas. Por sus proporciones, los calamares gigantes fuera del agua son, de manera indiscutible, realmente pesados, sin embargo en el agua poseen una flotabilidad neutra.
Esto se debe a una alta concentración de iones de amonio en sus músculos. Los iones amonio son más pesados que el agua de mar, por lo cual el animal puede mantener el nivel en el agua sin necesidad de un alto gasto energético nadando constantemente. Aunque el amonio es tóxico para la mayoría de los animales, y debe ser desechado en forma de urea, o ácido úrico, el calamar de alguna forma aún desconocida para nosotros, acumula esta sustancia tóxica sin ser dañado. Mesonichoteuthis hamiltoni. Hay otras especies grandes semejantes al Architeuthis dux y es la Cranquiluria antártica Mesonichoteuthis hamiltoni, más conocido como calamar colosal, que puede medir 20 metros y llegar a pesar 500 kilos. Estas dos especies viven en las polares aguas oceánicas que rodean a la Antártida, considerándose que en estos moluscos la gran masa corporal es una adaptación especial para resistir mejor las aguas frías. El calamar colosal, Mesonichoteuthis hamiltoni, también llamado Cranquiluria antártica, es considerado la especie de calamar más grande, y el único miembro del género Mesonichoteuthis. Según los cálculos actuales, se estima que podría alcanzar un tamaño máximo de entre 16 y 20 metros, basándose en el análisis de especímenes pequeños y sin desarrollo completo. El peso máximo ronda los 500 kilos, basándose en unos restos parciales que se encontraron en 1925 en el estómago de un cachalote. Se especula que podría ser aún mayor, con 28 y aún más metros de punta a punta. Hay que tener en cuenta que muchos de estos metros están compuestos por sus dos largos tentáculos prensiles, sus 8 brazos restantes son más cortos. Esto lo transformaría en el invertebrado más grande conocido. Hasta el momento, solo se han descubierto 6 ejemplares de la especie. El calamar colosal tiene formas y características diferentes de las del Architeuthis dux, conocido como calamar gigante, y podría llegar a tamaños aún mayores que el que alcanza este, a diferencia de otras especies de calamares gigantes que tienen ventosas alineadas con pequeños dientes. Los tentáculos del calamar colosal terminan con una combinación de ventosas y garfios capaces de rotar 360 grados. Tiene un cuerpo más ancho, más robusto, y por lo tanto más pesado, que el de otros calamares gigantes. También se sabe que tienen un manto mayor al de los otros calamares gigantes, aunque sus tentáculos serían más cortos.